Muy buenos días a todos una vez más. Queremos darles la bienvenida a todos aquellos que se están conectando por primera o segunda vez a esta transmisión del mensaje del Evangelio. Y bien, pues el día de hoy hemos sido invitados a compartir un mensaje muy especial, el cual hemos titulado La gratitud que debemos de tener para con Dios. Y yo creo que hoy es un día muy especial en el cual podemos agradecerle al Señor Jesucristo el hecho de que nos permita estar aquí. Y yo creo que eso es una razón suficiente como para que hoy inclinemos nuestros ojos juntos. Yo te voy a invitar a ti que estás desde tu casa, en ese lugar, escuchando este mensaje, a que cerremos juntos nuestros ojos y podamos orar a nuestro Dios para que Él sea el que nos bendiga en este día. Padre, en esta mañana, Señor, en un día tan especial, el cual dice la Escritura que tú lo apartaste y lo dejaste para bendecir nuestras almas. En este día, Señor, estamos profundamente agradecidos contigo por la vida, por la salud. Estamos profundamente agradecidos contigo por todas las cosas que hemos recibido de ti, Señor. No solo este año, sino aún podemos enumerar todas las grandes bendiciones que tú has derramado sobre de nuestras vidas a lo largo de todo este tiempo que hemos caminado contigo. Hoy te damos muchas gracias, Señor, porque hasta aquí nos has traído tú, porque hasta hoy, Señor, podemos reunirnos, aunque sea por este medio, y ser bendecidos a través de tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor amado, que es viva y es eficaz. Tu palabra, Señor, que la cual dice la misma Escritura, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de tu boca misma, Señor. Hoy queremos nosotros ser alimentados, fortalecidos, animados, bendecidos, Señor, a través de ella. Padre, no dejando de lado y decirte gracias, gracias porque estás aquí, Señor. Gracias porque nos permitiste unos momentos de alabanza y de adoración profundas que, Señor del cielo, no tienen precio, Señor. Es hermoso estar en tu presencia. Que tu presencia nos siga acompañando, Señor, a lo largo de este mensaje. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, pues para dar inicio a nuestro mensaje el día de hoy, que le hemos titulado a este tema la gratitud que debemos tener para con Dios, queremos citar la carta a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 15, si nos acompaña ahí en su casa, por favor. Dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y sed agradecidos. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y termina diciendo: y sed agradecidos. Quisimos iniciar con este pasaje que nos dice algo muy sencillo al final: sed agradecidos. Le está hablando el apóstol Pablo a esta iglesia y les dice que él desea que esa paz de Dios gobierne en sus corazones, que para eso fueron llamados en un solo cuerpo, como un solo hombre. A toda esa iglesia, a todo ese grupo de creyentes, le estaba hablando el apóstol Pablo y les dice: y sed agradecidos, dejando así una porción de la Escritura muy especial. Este sed agradecidos simple y sencillamente nos deja ver que el apóstol, por el Espíritu Santo, le está dando un mandamiento a aquellos que estaban escuchando o dando lectura a esta carta que les había sido enviada.
Y les dice, sed agradecidos. Y la Escritura nos deja ver hoy por el Espíritu Santo, dándonos las mismas palabras en la actualidad. Nos deja ver que el ser agradecidos es un mandamiento positivo. Usted estará de acuerdo conmigo en que la Escritura maneja mandamientos prohibitivos, que dice no hagas, no mates, no robes, etcétera, etcétera. Y dice estas cosas no las vas a hacer. Pero en este caso, lo que está diciendo es, haz esto, ponlo por obra continuamente. ¿Cuál es? Sed agradecidos. Qué verdad tan importante, qué mandamiento tan importante para nuestras vidas en este día. Es un mandamiento positivo el ser agradecido y todos somos llamados a través de ello a ser agradecidos. Tanto creyentes como no creyentes, todos debemos ser agradecidos, porque la Escritura dice que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, es decir, que Dios hace traer de sus mismas bendiciones sobre aquellos que caminan rectamente con Él, como con aquellos que andan en sus propios caminos. Es decir, que así como come el justo, también come el injusto. Que así como el sol sale y calienta al justo, así también el sol sale y calienta al injusto. Que así como llega cada bendición de lo alto, así también muchas de estas bendiciones llegan a todos los seres humanos. Y es por eso que hoy nos dice la Escritura que debemos de ser agradecidos. Este sed agradecidos significa lo siguiente. En el idioma original es una palabra en el griego que se llama ginomai. Y es precisamente proviene de un verbo, es un verbo. Es decir, que es una acción llevada a la práctica en nuestra forma o manera de vivir. Es decir, que en la vida del cristiano está caracterizada por una práctica continua de gratitud para con Dios en este caso. El cristiano vive agradecido continuamente con Dios. Es decir, que cuando va de camino por este mundo, vive viendo la mano de Dios en todo, aún en los momentos más trágicos. Y cuando va a las cámaras secretas de la oración, ofrece acciones de gracias ante su Dios, ante el altar de Dios, y derrama su corazón en gratitud, pase lo que pase, porque entiende que todo lo que nos pasa es para nuestro bien, y que los pensamientos de nuestro Dios son de bien y no de mal, ante cualquier circunstancia. Sed agradecidos es un mandamiento, es una acción continua, frecuente. Es algo que caracteriza a todo cristiano. Y quizá alguno aquí dirá, hermano, pero aún en medio de las escaseces y de la pobreza y de la persecución y del dolor y de la angustia, ¿qué dice? ¿Debemos de ser agradecidos? Vamos a ver qué dice la Escritura. Quiero decirte que es verdad que estamos en tiempos de mucho dolor. Para muchos este año será recordado como un año trágico, un año de dolor, a los cuales me uno yo mismo ante la pérdida de seres queridos, familiares y amigos. Un año donde se perdieron vidas muy valiosas aquí dentro en el corazón. Se perdieron empleos, se perdieron propiedades, se perdieron muchas cosas. Un año que ha hecho un parteaguas en la historia de la sociedad moderna a la cual pertenecemos tú y yo. Un año muy especial. Y quizá ante esto varios se preguntarán, como muchas veces llega a ocurrir cuando nos agolpan todas estas situaciones adversas, y nos llegamos a preguntar, ¿aún en medio de la adversidad? ¿Aún en medio de este dolor?
aún en medio de esta angustia, aún en medio de este sufrimiento, ¿cómo debo de conducirme? ¿Qué debo de hacer? ¿Realmente habrá fuerzas para hacer esto? ¿Realmente se podrá ser agradecido? ¿Tener gratitud para con Dios? Dejemos que sea Dios mismo el que nos responda. ¿Qué dice la Escritura? Yo quiero que me acompañes a 1 de Tesalonicenses 5, 16. ¿Sabes? Mientras preparaba este estudio, mientras meditaba en él, mientras profundizaba e interiorizaba en cada una de las verdades que veremos hoy, quiero decirte que mientras oraba, intercedía, yo no podía estar quieto y en tranquilidad. Ya que, como te decía, yo me uno a todas estas cosas que están ocurriendo. Yo también soy parte de esto que está pasando. Aún el ver el sufrimiento de aquellos que están cerca de mí, también eso me aflige. Su dolor, su angustia. Y quiero decirte que hubo un momento en el cual yo le decía al Señor, quiero que tú me ayudes. Quiero que tú me lleves a tener momentos de una profunda gratitud contigo. Y ¿sabes? Pude pasar tiempos tan preciosos con Dios, agradeciéndole cada uno de sus preciosos beneficios, cada una de aquellas bendiciones que Dios ha traído a mi vida. Y pude también agradecerle cada momento difícil, en donde a lo largo de la vida pude tener pérdidas muy importantes de amistades, personas que fueron una bendición para un servidor, para poder caminar con Cristo y ser instruido. Y también pude agradecerle al Señor todo eso. Y fue algo tan especial que pude llegar a un momento en el cual pude contemplar no solamente la bendición que Dios había traído para que mi vida pudiera ser transformada a través de aquellas personas que me predicaron el Evangelio, sino también pude entender qué precioso es Cristo, de cuántos peligros, de cuántas enfermedades, de cuántos accidentes, de cuántos momentos estando al borde de la muerte, el Señor me salvó. Pude entender que aun cuando no caminaba con Él, Él siempre cuidó de mí. Pude agradecer a todos aquellos que han fallecido y decirle al Señor, gracias, gracias porque me permitiste disfrutarlos. Gracias porque me los diste, Señor, porque pudieron ser parte de mí y el tiempo que haya sido tú me los permitiste tener y disfrutarlos. ¿Sabes? Eso inundó de un profundo agradecimiento para mi Dios, mi alma. No solo eso, pude recordar el más maravilloso acto de amor hecho para mi vida, el más grandioso, el más especial en esta vida, que pude entender cómo Cristo hace 2000 años pensó en mí. Y Él fue a una cruz por mí. Y Él pensó que yo un día lo iba a necesitar. Y yo entendía y le decía a Dios, gracias, porque ese es el tiempo. Tú sabías que yo te iba a necesitar en estos tiempos tan difíciles. ¿Sabes? Cuando Jesús te llama a predicar el Evangelio, también se agolpa en ti una carga muy especial por las almas.
Y comienzas a interceder por ellos para que Dios obre en sus vidas. Y en estos últimos meses he estado recibiendo mensajes que han quebrantado mi corazón. Uno de ellos decía: hermano, discúlpame, no voy a poder conectarme para poder estar juntos en esa reunión. Voy a ver a una persona que está gravemente enferma por el COVID. Es lamentable, me decía, es una persona joven, 35 años. En ese momento mi corazón se acongojó. Pero ¿sabes qué es lo peor? La noticia que recibí al siguiente día, que me decía: es una lástima, acaba de fallecer. No pudimos hacer nada por él. Y así he ido recibiendo noticias y noticias y noticias. Y esto va agolpándose en el corazón con una profunda carga. Señor, haz algo por las almas perdidas. Haz algo por aquellos que no te conocen, que te puedan conocer. Aún pude recordar cada uno de ellos. Y también pude dar gracias, como te voy a describir más adelante. ¿Sabes por qué? Porque una de las cargas más fuertes que se ha golpeado en el corazón ha sido: Señor, sálvalos, Señor, háblales en ese hospital, Señor, háblales, hazles entender tu palabra, muéstrales el camino, que no pierdan la fe. Y quiero decirte algo: recibí una noticia de un familiar con el cual estuve hablando y dialogando. Y simplemente esa noticia me llenó de alegría en medio de la tristeza, cuando me dijo: ya partió, está con su Señor. Y yo dije: amén, amén, ahí está. Y mi corazón se ha llenado de alegría al también recibir noticias donde hemos visto cómo Dios ha estado metiendo su mano. Y así recibí un mensaje más que decía: hermano, te escribo esto. Una persona que se había alejado del Señor Jesús, que había escuchado el mensaje como muchos hoy lo escuchan, pero que no había puesto en práctica la palabra de Dios. Y simplemente su mensaje era para pedir perdón por haber sido una persona malagradecida. Una persona que no había valorado el mensaje de Dios. Pero ¿sabes qué decía en su mensaje? Decía: hoy Dios me habló, estoy enfermo, estoy haciéndome las pruebas, pero me siento muy mal. Pero hoy Dios, a través de los sueños, me habló y me hizo ver a todas aquellas personas con las que he actuado mal. Entre ellos está Jesús, está Dios. Y yo he resuelto ponerme a cuentas y me ha mandado a restituir con cada una de estas personas. Amado, en medio de esa gratitud yo le daba gracias a Dios, en esa acción de gracias. Gracias, Señor, porque te estás manifestando. Otros diciendo en los hospitales, testificando cómo las enfermeras y los médicos, al ver que la gente muere, dicen: hoy no hay ningún sacerdote, no hay ni siquiera un pastor aquí, no pueden introducirse en esta sala. Pero ¿sabes qué están haciendo ellos? Lo que están haciendo es esa labor de decirle a las personas: hoy lo estamos atendiendo, pero como ellos están conscientes que al siguiente día ya no lo pueden encontrar, lo que le están diciendo a las personas es: confiésese ante Dios, analice su vida, pida perdón, y si puede, haga una llamada y póngase a cuentas con sus familiares. Pero encomiende su alma al Creador del cielo, por si mañana usted ya no vive. Y algunos de ellos, con gran tristeza en el corazón, dicen: dejamos al paciente ahí, al siguiente día ya va en una bolsa rumbo a la cremación o al cementerio.
Y podremos decir, y en medio de todo esto, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debo conducirme como cristiano? ¿Cómo debo conducirme como persona sobre esta tierra? Primera de Tesalonicenses 5:16. ¿Podremos dar gracias? Dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar. No debemos dejar de orar. No debemos dejar de acercarnos al Dios Altísimo, porque solo de Él puede provenir el gozo en medio de la calamidad. Dice el verso 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. La Biblia nos enseña a dar gracias en todo. Hay ocasiones que esto es sencillo de hacerlo. Sí, cuando todo va bien, cuando no tenemos problemas, cuando estamos completos y sentimos que no nos falta nada. Pero dar gracias cuando las cosas no marchan bien, no es fácil. Es fácil decirlo. Pero cuando estás ahí, es cuando hay que llevarlo a la práctica. Ese mandamiento de ser agradecidos por todo. La Biblia dice que se dé gracias en todo. Qué importante es aprender a ser agradecidos, sobre todo en estos tiempos de enfermedad, de incertidumbre y de confusión. Eso es muy importante. ¿Por qué debemos de ser agradecidos? La Biblia nos da razones de más para ser agradecidos, pero yo quiero hablarte acerca de esos beneficios que se obtienen de ser agradecidos. Y para esto yo quiero citarte también secularmente a una gran figura histórica, una de las mentes más grandes de la historia. El filósofo griego Aristóteles argumentó lo siguiente, que nos convertimos en lo que habitualmente hacemos, en cuanto al hábito en este caso de ser agradecidos o mostrar agradecimiento ante lo que recibimos. Al cambiar nuestros hábitos, decía Aristóteles, que podemos llegar a ser seres humanos con mayor gratitud. Es decir, podemos ir creciendo en ello, en la medida que nos habituamos a ser agradecidos. En la medida que ejercitamos esto, la gratitud está profundamente arraigada en muchas tradiciones religiosas. En el judaísmo, por ejemplo, las primeras palabras de aquella oración que levantan aquellos judíos por la mañana se traduce en acciones de gracias. Ellos se levantan muy temprano y dan gracias a Dios. Qué importante es aprender a ser agradecidos con Dios desde temprana hora. De mañana buscarle y agradecer, porque nuevas son a cada mañana sus misericordias. Desde una perspectiva cristiana, también la gratitud y la acción de gracias son vitales. Te quiero dar a continuación algunos datos médicos de los beneficios en la salud mental y física, en aquellos que son agradecidos o que practican la gratitud, que viven constantemente en ello. Ok. Te voy a leer lo siguiente. Dice, las investigaciones científicas muestran que las personas agradecidas tienden a ser saludables y felices. Ok. Este tipo de personas, siguen diciendo, exhiben niveles más bajos de estrés y depresión, lidian mejor con la adversidad y duermen mejor. Tienden a ser más felices y más satisfechos con la vida. Por algo no se equivoca la Escritura cuando dice, buena es la piedad cuando va acompañada de contentamiento. Que estamos contentos, y cuando estás contento le das gracias a Dios. Incluso
dice, tienden a ser más felices y más satisfechos con la vida. Y dice, incluso sus parejas tienden a estar más contentas con sus relaciones. Amado, quiero decirte lo siguiente. En la consejería pastoral, lo que más encontramos son las quejas, sea del varón o sea de la mujer, o sea de los hijos. Y muchas de estas quejas es por la falta de agradecimiento. Dice, es que toda esta vida, todos estos años le he servido, todos estos años le hago de comer, todos estos años le plancho, todos estos años limpio la casa, todos estos años hago esto para agradarle, cambio los muebles, los pongo de esta forma, de esta otra, trato de ser amable, trato de hacer esto, trato de mostrarme cariñoso, cariñosa, y lo único que recibo son puros reclamos. Nunca un agradecimiento. ¿De qué se quejan las mujeres hoy? ¿Por qué hoy muchas mujeres se están volviendo feministas? Porque dicen, es que es machista. Solamente piensa en los derechos, pero nunca dice, mi amor, hoy quiero darte las gracias. Qué rica estuvo la comida. Gracias por ser la persona que me cocina lo que necesito. Gracias por ser la persona, esa ayuda idónea que el Señor me ha preparado y que me la tuvo lista. Muchas gracias por ser tú mi amiga, por ser tú esto, por ser esto otro, por ser el amor de mi vida. Y por el contrario, también en los varones, pues era tu responsabilidad traer aquí el sustento a la casa, era tu responsabilidad trabajar, era esto, era lo otro, etcétera. Pero nunca una actitud de agradecimiento. Y dice, es que si tan solo me diera las gracias por ello. Es que si tan solo dijera, gracias, estuvo rico. Gracias a Dios. Yo recuerdo que cuando era pequeño, siempre la abuela nos sentaba ahí a comer. Y entonces cuando estábamos con la abuela, siempre decía la abuela, vamos a dar gracias a Dios. Y terminábamos haciendo una oración, dando gracias a Dios. Y decía, gracias a Dios. Y se llamaba Tomás el abuelo. Y decía, y gracias a don Tomás. Y entonces veíamos cómo el abuelo se sentía bien de que le dábamos las gracias. O que salíamos con él a algún lado y regresábamos y gracias abuelo porque nos paseaste, gracias porque nos diste esto. Y el abuelo se sentía bien. Y quiero decirte que ambos fueron personas que vivieron muchos años contentos. Les gustaba tenernos en su casa. Qué importante es vivir agradecidos. Hoy, hasta los jóvenes, aquellos que son los ninis, que ni trabajan, ni estudian, ni hacen nada, ni colaboran en la casa, porque hoy solamente les han enseñado y les han dicho en el colegio, solo tienes derechos y no responsabilidades, y tus padres no te pueden imponer, tú puedes hacer las cosas como tú quieras, y bueno, se sienten con todos los derechos del mundo de no obedecer en casa, de no hacer nada, pero sí cuando tienen hambre exigen. Y te quiero contar una anécdota que de primera mano me la transmitieron. Estando en casa, todos comienzan a decir, gracias por los alimentos, Señor. Gracias por la persona que los proveyó. Y alguien dijo, te lo agradecemos porque ni siquiera los merecemos, pero tú nos los das. Y cuando todos terminaron de hacer su oración, el primero que levantó la réplica fue el nini. Y dijo, ¿cómo? ¿O sea que no los merecemos?
Claro que los merecemos. Y ni siquiera trabaja, ni estudia, ni aporta nada. Hay quienes sienten que todo lo merecen y son exigentes, y los padres se sienten defraudados. Y dicen, es que lo eduqué, lo formé, le di estudios, pero hoy ni siquiera sabe dar las gracias. Lo único que sabe es dar puros problemas, puros problemas. Así de que sagrada labor, amados padres que tú me estás escuchando, enseña a tus hijos a ser agradecidos. Enséñalos a ser agradecidos. Que agradezcan a sus padres por la vestimenta, por la comida, por los estudios, por todo. Para que en ellos podamos irlos transformando cada día. Varón, aprende a ser agradecido con tu esposa. Esposa, aprende a ser agradecido con tu esposo. La gratitud no solo ayuda a luchar contra el mal humor, dicen los científicos. No solo ayuda a luchar contra el mal humor y las emociones negativas. Ser agradecido, sigue diciendo, según la ciencia, ayuda a reducir hasta 23% el número de hormonas como el cortisol, que las glándulas suprarrenales producen en respuesta al estrés psicológico o fisiológico, viendo la vida a través de la lente del agradecimiento. Dice que entonces entra en acción el sistema nervioso parasimpático, es decir, su parte calmante, de manera que ayuda a combatir el cortisol, que es la hormona del estrés, y tal vez incrementa la oxitocina, hormona que favorece la sensación de bienestar. Cuando alguien te agradece, ¿cómo te sientes? Cuando alguien toma en cuenta tus esfuerzos. Que llegas cansado y que quizás o estás cansada y dicen, gracias por esforzarte, gracias por tener todo en orden. Por otra parte, se ha demostrado en estudios que reconocer las bendiciones, especialmente en tiempos de problemas y conflictos, puede reducir los índices de estrés postraumático y ayudar a sentirse más fuerte. Ello significa que incluso las épocas de estrés serán más fáciles de afrontar. Es decir, quizá alguien diga, cayó esta persona, fue muy trágico su accidente, perdió un pie, perdió una mano, es muy trágico. Pero dice que cuando tú vives agradecido, entonces el postraumático es muy fácil de pasar. ¿Sabes? Para esto quiero narrarte algo que pude leer durante la historia de los moravos. Mientras Dios los estaba utilizando en ese momento, los moravos que son los luteranos del siglo XVII al año 1400, ellos comenzaron a predicar el evangelio y se empezó a despertar un avivamiento entre ellos. Entonces encontraron a un hombre con un estrés postraumático muy alto. Es más, estaba tan traumado el hombre que ese hombre era un alcohólico y lo encontraron por ahí en una banqueta y ellos iban compartiendo el evangelio de Jesucristo. Y entonces se acercaron a aquel hombre y lo hallaron hundido en el alcohol, ahogando sus penas, tratando de superar y olvidar el dolor. Y entonces estos hombres, estos moravos se acercaron a él y le comenzaron a compartir el evangelio. Le empezaron a hablar del amor del Señor Jesucristo que tenía para con su vida y que Dios quería, lo único que quería de él era sacarlo de ese estado de miseria en el que se encontraba.
Y entonces comenzaron a compartirle el evangelio, y aquel hombre se dio cuenta que su vida estaba mal, que era un egoísta, que había caído en un pecado de borrachera, y que además ese lo había llevado a algunos otros, y que su vida no solo era miserable en esta vida, porque ese hombre le faltaba un pie, estaba mutilado, y esa era la razón por la que se sentía mal. Pero después se dio cuenta que sus pecados lo habían hundido en una gran miseria, y que estaba perdido eternamente. Hasta que aquel hombre, tocado por el Espíritu Santo, habiendo sido llevado a una convicción profunda, aquel hombre se tiró en ese momento ante Dios y lo llevaron a un arrepentimiento profundo de su vida, en donde se dio cuenta que con sus pecados ofendía a Dios, y entonces le comenzó a pedir perdón a Dios y cayó de rodillas en ese lugar. Y aquel hombre fue escuchado por Dios. Pero no solo eso. Después le comenzaron a hablar acerca del Señor Jesucristo, una vez que este hombre se había arrepentido, y le comenzaron a hablar acerca del incomparable amor de Jesús, cómo había venido a esta tierra Jesús, había visto su vida miserable, y cómo Jesús había sido el Cordero de Dios, aquel que había sido enviado para morir y tomar su lugar a causa de sus pecados, y morir en esa cruz para poder darle el perdón y la reconciliación con Dios. Y aquel hombre creyó en Cristo y en su obra redentora. Y entonces aquel hombre, su corazón, aquella gran tristeza, su dolor fue cambiado, aquel gran dolor fue cambiado en gozo. Y Cristo vino a morar en su corazón. ¿Y sabes qué ocurrió con ese hombre? Una vez que reconoció la gran bendición de Dios, como te leí hace un rato, en medio de sus problemas, en medio de sus conflictos y sus tragedias, aquel hombre, pasado el tiempo, quizá hasta derrotado y diciendo, ¿cómo le hago si no tengo un pie? No, una vez que conoció a Cristo, ese hombre agarró y se hizo un pie de palo, como dicen por acá en México coloquialmente, una pata de palo, y se puso el pie, se puso aquella parte en su pierna y se lo sujetó muy bien. ¿Qué pasó con ese hombre? Muy agradecido con Cristo fue y restituyó con su familia. Después andaba compartiendo el evangelio y diciendo, Cristo me salvó, Cristo me hizo libre, Cristo me hizo otra persona, y dejó el alcoholismo y dejó todo su pecado, y ahora estaba consagrado para Cristo, estaba enamorado de aquel que había dado su vida por él en la cruz. Y se convirtió, según narra la historia, en uno de los más grandes predicadores de los moravos. Se puso su pie de palo, y entonces él decía, yo no me puedo quedar con esta bendición. Yo no puedo solamente quedarme diciendo Cristo me salvó. Otros necesitan conocerlos porque están en la misma condición miserable que yo, perdidos, hundidos en la miseria. Y aquel hombre se adentró entre la sierra, y quiero decirte que fue uno de los hombres que más iglesias plantó en aquellas llanuras donde los moravos estaban extendiéndose. Puede reducir los índices de estrés postraumático y ayudar a sentirse más fuerte. El reconocer las bendiciones, especialmente en tiempos de adversidad. Qué precioso. La Biblia no se equivoca. Y mejor dicho, Dios no se equivoca y sabe porque deja escritas estas cosas. Como un mandamiento nos dejó escritos. Sed agradecidos. Es claro que hay beneficios en ser agradecidos, pero se podrá ser agradecidos en la calamidad, ya lo vimos. Pero yo quiero hablarte un poquito más. En Job 1:20 encontramos a un varón justo, un varón de Dios, un varón en el cual Dios se agradaba. Dice
En Job 1:21, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Se postró en tierra y adoró. Quizá tú conoces la historia de este hombre. Había perdido sus animales, su ganado, sus siervos y aún todos sus hijos. Y no sin dolor, con mucho dolor. Pero Job tuvo la entereza y la mente clara para ser agradecido. En medio del dolor y la separación, él fue agradecido. Alabó a Dios, adoró a Dios. Qué importante es saber alabar a Dios en esos momentos y ser agradecido. Como te decía hace un rato, elevar nuestra gratitud y decir, gracias Señor, porque aunque se fue mi padre en este tiempo, tú me concediste tener uno, porque hay niños en la calle que ni siquiera los conocieron, hoy están en un orfanato y nunca vieron a su madre, nunca vieron a su padre, nunca pudieron tener una familia, hoy toda mi familia se ha ido, pero quizá Jesús te salvó. Y aun si tu padre y tu madre te dejaren en esta tierra y quedares huérfano, con todo y ello, dice la Escritura, Jehová me recogerá. Y hoy por eso es que Dios ha hecho habitar en familia a los desamparados. Por eso es que Él te llamó, porque Él sabía que iba a venir este tiempo y que ibas a quedar desamparado, que ibas a quedar huérfano, que ibas a quedar sin un hermano, que ibas a quedar sin una familia, que iba a haber un gran dolor, pero con todo y eso, Él te hizo habitar en familia. Él te recogió. Él te adoptó y te hizo su hijo por medio del Señor Jesucristo. Y te mostró todo su amor para que hoy pudieras vivir en paz. Y no solo eso, para que pudieras dar gracias porque tú ibas a necesitar a Cristo en estos momentos. Así como muchos hoy lo pueden testificar, y te puedo decir que no uno, ni dos, ni tres, muchos pueden testificarlo en este día y decirte, Dios me dio las palabras para mi familiar, Dios me dio las palabras que necesitaba. Aún recuerdo una hermana cuando me decía por teléfono, yo le decía, ¿y cómo está? ¿Cómo está tu hermano? ¿Cómo sigue? Y dice, mira, Dios me pudo dar paz porque él está muy mal. Pareciera que el COVID lo está atacando muy fuerte. Dice, pero entonces en esos momentos Dios me dio una palabra que Dios hoy quiere darnos. Y quizá la repitamos más adelante. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. Porque el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y entonces Dios fijó sus ojos en cada uno para que tú pudieras tener hoy palabras para dárselas a tu familiar y decirle, no se turbe tu corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no fuera así yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar una morada para vosotros. Solo entrégame tu vida, solo vuélvete a mí, solo cree en mí, que yo quiero lo mejor para ti. Esta tierra no es la eternidad, sino la eternidad nos espera después de esta vida. ¿Sabes qué está haciendo Dios en este tiempo? Solo nos está preparando a los seres humanos para la eternidad. Porque a como íbamos en la vida, todo mundo, nadie consideraba la muerte. Todo mundo se sentía en un estado de soberbia y decía, no, pero ya dejaré a Dios para mañana, a ver qué día lo buscamos, porque eso es para viejitos, eso es para gente retro, eso es para los religiosos nada más, no es para mí. Pero hoy la muerte está enfrente. ¿Y sabes qué está ocurriendo? Todo mundo en ese término está buscando a Dios. La gran mayoría están buscando al Señor. ¿Y sabes qué es lo más importante?
que hoy tu familiar quizá ya no está aquí como los míos, pero ¿sabes qué es lo más precioso? Que hoy está en la eternidad. Hoy está en el cielo. Yo te pregunto, ¿dónde te gustaría estar a ti? ¿Te gustaría vivir en esta tierra para siempre? Está podrida, está echada a perder. El mismo ser humano ya la pudrió. Pero allá en el cielo hay cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Es un lugar precioso, un lugar de gozo, un lugar de paz, un lugar donde ya no hay más tristeza ni más dolor. Un lugar donde está el Rey del cielo. Y no va a vivir por unos cuantos años. Vamos a vivir por toda una eternidad. Qué importante es saber alabar a Dios en estos momentos, dándonos cuenta de algo. Se acabó aquí la vida, pero se abrió la eternidad. Oye, yo muchas veces hasta les he dicho, hasta me da envidia de la buena. Ya todos se fueron y yo sigo aquí. En medio de un mundo que solo sabe ocasionar dolor, angustia, tristeza, inseguridad. Qué precioso es que aquellos que partieron y que pudieron creer en Cristo y que pudieron arrepentirse y que pudieron entender el llamado de Jesús y que llegó la hora y se prepararon, hoy están viendo cara a cara al Maestro. Hoy lo están abrazando, hoy pueden estar agradeciéndole a Jesús, gracias porque moriste por mí. Pero bien, te decía, agradecidos en la calamidad. Hablamos de Job, pero hoy te quiero hablar también de un caso actual. Un caso ocurrido apenas en el siglo XX, el siglo pasado. Esta historia se dio en ese siglo XX. Te quiero hablar de dos personajes que quizá tú has oído ya o has leído acerca de ellos. Hay un libro muy interesante de Corrie ten Boom, que junto con su hermana Betsy estuvieron presas en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. De estas dos mujeres yo te quiero hablar. Estas dos mujeres que fueron terriblemente maltratadas y humilladas y sufrieron la pérdida de su padre y otros familiares en los campos de concentración nazi. Pero mientras estuvieron en ese martirio, nos habla la historia y su propia biografía, que mientras estuvieron en ese martirio pudieron ver la mano de Dios en las situaciones más precarias en las que vivían, en esos lugares, en esos campos de concentración, al grado de afirmar lo siguiente: Corrie y Betsy, ambas hermanas y cristianas devotas, que escondieron a judíos en su hogar, que estaban siendo exterminados, llevados a la muerte durante la Segunda Guerra Mundial, en un genocidio tremendo. Ellas, por estarlos guardando en su hogar, fueron capturadas y encarceladas, cuenta la historia. Y al ser llevados al campo, al haber sido llevadas al campo de concentración, fueron puestas en un dormitorio lleno de pulgas. ¿Te puedes imaginar la picazón? ¿Te puedes imaginar las condiciones en las que estaban? Un día estando ambas ya en su dormitorio, Betsy sacó su Biblia, que por cierto no se la habían confiscado. Seguía portándola. Y entonces sacó su Biblia y leyó, estando en compañía de su hermana, la siguiente porción de las Escrituras. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo. Más tarde, habían transcurrido un tiempo, estaban orando juntas y Betsy oró de la siguiente forma: gracias, Señor, por las pulgas, gracias por este lugar que tú nos das el día de hoy, aunque fuera muy precario, aunque estuviera muy feo. Gracias, Señor, porque por cada piquete quizá de las pulgas, por cada uno de los malestares. Y entonces su hermana Corrie dijo, entonces, replicando:
De ninguna manera Dios podrá hacerme sentir agradecimiento por una pulga. Dad gracias en todo, volvió a leer Betsy. Y argumentó, no dice dad gracias en las circunstancias agradables. Al paso del tiempo, después de estar en ese lugar, ellas podían ver que a estas dos hermanas se les dio más libertad en el barrancón, en esa pequeña celda que tenían, en el que se encontraban, en ese cuarto de prisión. Y con el tiempo se enteraron del por qué. ¿Y sabes por qué era? Era porque los guardias no estaban dispuestos a entrar en su cuarto, porque estaba plagado de pulgas y nadie quería entrar a ese lugar. Ni siquiera el guardia más terrible, el más implacable quería entrar ahí. Le tenían miedo a las pulgas y ellas podían tener la libertad de orar, podían tener la libertad de leer su Biblia, de ser alimentados por Dios, podían tener la libertad de alabar quizá en voz baja en ese lugar. ¿Y sabes por qué? Por lo que aprendieron a vivir agradecidas por todo. ¿Tú y yo estaremos dispuestos a hacer eso? A veces, Dios no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos. El mismo Jesús lo sabía cuando dijo, Padre, si es posible pase de mí esta copa, pero no se haga como yo digo, sino como tú, como es tu voluntad. Entonces Dios no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y por malo que parezca, nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Y aquello que parecía una maldición para estas dos hermanas, Dios lo convirtió en una bendición en medio de un tiempo duro. Así hoy Dios quiere hacerlo contigo. El día de hoy, la humanidad está viviendo un tiempo duro. Ninguna persona tiene la garantía de que esto no lo toque de una manera u otra. Qué importante es tener un corazón agradecido en medio de la calamidad. Qué especial es aprender a dar gracias en todo y por todo. ¿Cómo podemos ser agradecidos con Dios? Número 1, no atribuyendo a Dios despropósito alguno. Job 1:22, por favor, dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, que Dios no es un tirano, no es cruel, ni tampoco ha olvidado al ser humano. Job no dijo esto, lo está haciendo para fastidiarme. No le atribuyó ninguna maldad. Porque ninguno de los pensamientos de Dios ni sus acciones son para dañarnos, son para bendecirnos a los seres humanos. Ama a Dios tanto al ser humano que yo hoy quiero que tú te grabes esto, lo que dice Dios en su palabra, que Él no quiere la muerte del que muere, sino que proceda al arrepentimiento. Él no quiere la muerte eterna. Él quiere que el ser humano habite donde Él está. Y Él demostró su amor a través de esto. Él demostró que es cierto su amor para con nosotros, enviando a su Hijo a morir por nosotros. ¿Cómo más podemos ser agradecidos? Creyendo que en este mundo todo es pasajero, incluso el sufrimiento. Creyéndolo y entendiéndolo de esta manera. Dice 2 Corintios 4:17. Veamos cómo la atravesaban aquellos hombres de Dios como el apóstol Pablo. Veamos en sus propias palabras este hombre que padeció por la causa de Cristo. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque esta leve tribulación momentánea. Muchas cosas que causan sufrimiento parecen eternas ante los ojos humanos.
Y a veces hasta decimos, ¿cuándo va a terminar? ¿Cuándo va a acabar esto? Y entonces las personas se comienzan a desesperar. Pero por ahí dicen algunos que la noche no dura para siempre. El apóstol Pablo entendía muy bien esto. Y a pesar de vivir innumerables tribulaciones, el apóstol entendía que aquello era para su bien. Por lo tanto, para el creyente, las tribulaciones por las que atraviesa, en tanto que llega al cielo, son para su bien. Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos, dice la Escritura. ¿Cuántas veces fue atribulado el pueblo de Israel en Egipto para poder ir y llegar a la tierra prometida? Así hoy estamos atravesando un desierto. Así hoy estamos atravesando a través de los adversarios. Para el creyente, las tribulaciones son una oportunidad excelente para que Dios se manifieste más poderosamente en su vida. Aquella tribulación que iba viviendo el pueblo de Israel hasta que llegaron a un lugar en donde ya no había más camino, estaban acorralados. Y entonces fue el excelente momento donde Moisés quiso orar y Dios le dijo, levántate, extiende tu vara y vas a ver mi poder. Amado, es el tiempo en el que tú verás el poder de Dios. Quizá por años le prediques a tus familiares, a tus amigos, a los que están a tu alrededor y a aquellos que nunca te escucharon, porque estaban llenos de vigor y de fuerza. Hoy te van a escuchar y las puertas de los cielos se van a abrir. Así como Dios abrió un inmenso mar. ¿Cómo mantenernos siendo agradecidos? Teniendo un corazón libre de rencores y resentimientos también. Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Dice, quítese de vosotros toda amargura. Es decir, aquella persona que tiene amargura lo manifiesta con enojo, lo manifiesta con ira, lo manifiesta con gritería, lo manifiesta con malas palabras o diciendo mal de los demás, y también siendo malicioso, pensando mal de los demás sin evidencia. Y hoy muchos se amargan por las circunstancias que se viven. Es que ¿por qué me tenía que pasar a mí quedarme sin trabajo? Entonces Dios tiene la culpa. ¿Por qué me tenía que haber yo, por qué tenía que haber sido afectada mi salud? Por Dios, Él tiene la culpa. ¿Por qué se murió fulano? Por Dios. ¿Sabía usted que hoy están enojados hasta los ateos? Un día platicando con un ateo, le estaba compartiendo y decía, no, es que yo no creo en Dios, yo no creo en Dios, yo no creo en Dios, yo no creo en Dios. Y ahora resulta que en medio de esta pandemia le alcanzó a su familia. Y lo primero que dijo es que Dios tiene la culpa. Hoy Dios tiene la culpa para todo. No. Tenemos que tener un corazón libre de rencores y resentimientos. Dios no tiene la culpa. Es la maldad del mismo hombre que ha hecho que estos juicios vengan sobre la tierra. Porque los hombres no son agradecidos. Acabamos de pasar fechas en donde todo mundo se reúne para festejar a Cristo. Su advenimiento, su nacimiento. Mi pregunta es, ¿verdaderamente fueron agradecidos? Aún todavía muchos terminaron en baile, terminaron en los moteles, otros terminaron ahí embriagados, pleiteando por las calles. ¿Esa es la manera de mostrar el agradecimiento a Dios? No, Dios, ¿por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi hijo? No, es que a él no. Y llevaba una vida disoluta, ni siquiera respetándote a ti mismo. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto?
dice la Escritura. Perdón, no vamos a Romanos. Bien, solo te explico algo. Cuando se tienen resentimientos, para extender un poquito más este punto, nada de lo malo que nos pase se podrá ver con un buen propósito. Todo nos va a ofender y nos va a lastimar. Y no podremos ver lo bueno en medio de todo lo malo que nos pasa. Pero los que han sido libres, o los que son libertados del resentimiento y han experimentado el amor de Dios en sus propios corazones, pueden entender que todo lo que sucede es para nuestro bien. Como te decía hace un rato, Dios tiene un propósito: refinarnos en estos tiempos, purificar a su iglesia, purificar al ser humano. ¿Para qué? Para recogernos para la eternidad, para llevarnos a sus moradas. Romanos 8:28, ahora sí. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cómo más podemos vivir agradecidos? Confiando en el amor de Dios. Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, en todas estas cosas por las que atravesamos. Romanos 8:38, fíjate lo que dice el apóstol, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna otra cosa creada en este mundo nos podrá separar del amor de Dios. Amado, hay un refugio en donde podemos estar y ser librados. En el amor de Dios, siendo agradecidos. Donde ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados podrán separarnos de su amor. No es sencillo creer que detrás de las pérdidas familiares, o de trabajo, o de las economías que van cada día más en picada, la incertidumbre por todos lados que hay en este mundo, no es sencillo que detrás de todo esto podamos creer que esté un Dios, y por cierto muy misericordioso, y que aún conserva el control sobre de todas las cosas. Pero ¿cuándo se puede creer en esto? Cuando Dios cambia el corazón de una persona y le muestra su grande amor, al llamarle a arrepentirse, al buscarle, al llevarle a pedir perdón, a humillarse. Y entonces Dios le perdona y la revelación del amor de Dios viene a ser muy maravillosa en su vida. Esto es precioso, entenderlo. Romanos 8:31, por favor. Qué hermoso es cuando Cristo se revela, ¿verdad? Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y sigue diciendo el verso 32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El amor de Dios revelado en el sacrificio. Es maravilloso. Y esto nos muestra cuán interesado está Dios en sus hijos y en su creación. La certeza de ese amor hace que el creyente declare como Pablo, ¿quién contra mí?
No porque sea un superhombre, sino porque sabe que pase lo que pase, el amor de Dios siempre va a estar ahí, su fidelidad va a estar ahí. Por eso cuando aparecen los problemas y la calamidad, el creyente puede recordar el tremendo amor de Dios por él. Y eso hace posible el ser agradecido en medio de la calamidad. ¿Sabes por qué? Porque el amor de Dios es mayor que las circunstancias y entonces viene y le constriñe, es decir, le obliga, le empuja a confiar en Él, a amarlo a Él en medio de las circunstancias. Primera de Juan 3, verso 1. Dice la Escritura y nos dice algo que debemos estar haciendo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor. Es decir, lo que dice es, aprende a contemplarlo bien, aprende a contemplar su amor, aprende a verlo. Como Jesús, hubo un momento en el cual vio tu vida perdida, cómo vio tu vida desolada y vacía, y cómo Jesús pudo venir a tu vida cuando estabas siendo presa del pecado, y cómo Jesús pudo mostrarte tu condición perdida, y no solo eso, te llevó al arrepentimiento, pero no solo eso, también ocurrió algo muy especial. Te ocurrió como a Pedro cuando Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, cuando le dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y Pedro le contestó, tú eres el Cristo, tú eres aquel que viene a morir en la cruz del Calvario para tomar nuestro lugar. Y entonces le dijo Pedro, tú eres el que vino a salvar mi alma, a perdonar mis pecados, a pagar mi culpa en esa cruz. Y entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dichoso, feliz eres, porque el Padre te lo reveló. Y entonces aquella revelación es tan especial que cambia tu vida. Te lleva a abandonar tu pecado y te lleva a consagrarte para aquel que murió en la cruz. Porque dice la Escritura que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y no solo eso, dice la Escritura en Tito 2:11, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a toda impiedad, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es decir, consagrados para Él, apartados del pecado y con el único fin y propósito de amar y rendirnos a aquel que nos amó, aquel que nos transformó, aquel que te sacó de tus mentiras, de tus enojos, de tus borracheras, de tus amarguras, y que entonces te llevó a caminar consagrado para Él. Y entonces dice la Escritura aquí en Primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. No olvides con cuánto amor se acercó a tu vida. Una vida miserable, una vida perdida. Aprende a contemplarlo bien. Aprende a no olvidarte de lo que Jesús hizo por ti. Porque si no puedes caer en una profunda ingratitud y perderte para siempre. El amor de Dios es mayor que las circunstancias. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Porque sabe aquel creyente que por ese amor ahora es llamado hijo de Dios. Y también tiene una certeza, que Dios nunca lo dejará ni lo abandonará, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Primera de Tesalonicenses 5:18. ¿Qué dice la Escritura? Quisiera terminar este estudio haciendo una sencilla aplicación. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Una persona que ha entendido el amor de Dios y ha creído que ese amor llevó a Jesús a morir en una cruz,
y pagar por sus pecados, estando consciente que no era merecedor de ese amor de Dios. Pero entiende que Él lo amó grandemente. Puede vivir esta persona constantemente agradecido con Él. Y quiero decirte que no es fácil tener paz en medio de las tormentas. No es fácil ser agradecido en medio de la tribulación. Y cuando la muerte se acerca y toca a los seres queridos inesperadamente, y que perdemos a quienes más amamos, la vida entonces es trastornada y la tristeza acecha, y es válido sentirla. Pero aún en medio de ello, cuando un creyente puede ver a Dios detrás de todo esto, puede alabar y agradecer a Dios en medio de todo esto. Job dijo lo siguiente, Job 19, verso 25. Yo sé que mi Redentor vive, amado, y porque vive Él, nuestro Redentor hoy vive. Murió en una cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y subió a la diestra de Dios. Y hoy está vivo. No está muerto. Él está aquí y está en cada lugar en donde tú estés. Y está en cada sala de hospital. Y ahí está Jesús a donde quiera que tú vas y en donde quiera que tú estés. Aun si la enfermedad te llega a alcanzar, ahí va a estar Él. Y Job decía en medio de ese momento tan fuerte de enfermedad que tenía y de adversidades, yo sé que mi Redentor vive, que no estoy solo, que Él está conmigo. Dice, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Aunque vaya a lo profundo del sepulcro y se lo coman los gusanos o lo terminen quemando, termina diciendo, después de deshecha esta piel en mi carne, yo sé que esto no termina aquí. Yo he de ver a mi Redentor, a mi Dios, aquel que murió por mí, aquel que dio su vida por mí. Job tenía una certeza: mi Dios está aquí conmigo, mi Redentor. Su Salvador no lo había dejado. Eso lo sostuvo y lo mantuvo agradecido. Así el creyente puede estar agradecido en tiempos de tribulación y sentirse seguro de que no está solo. Muchas cosas buenas pasan en medio de un tiempo como el que hemos vivido. Y dice la Biblia que todas estas provienen de Dios. La salud personal, las metas cumplidas, los hijos que nacieron, los trabajos que se mantuvieron, las salvaciones de tus familiares. Como te decía a un inicio, decía mi sobrino, una vez muerto su papá, ya está con su Señor. Y porque vive Él, podemos vivir el mañana. Y todos esos son motivos para agradecer a Dios, porque nosotros no podemos vivir como los que no tienen esperanza. Hoy, nosotros tenemos una esperanza. Cristo dijo, no se turbe vuestro corazón. No te pongas inquieto, no te pongas ansioso, no tengas miedo, ni tengáis miedo, les dijo a los discípulos, ahí en Juan 14 y en Juan 16. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. No se inunden de tristeza. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Jesús vive. Y dijo, les conviene que yo me vaya, les conviene que yo resucite y suba al cielo, porque entonces voy pues a ese lugar
a preparar una morada para vosotros. Amado, yo hoy quiero decirte esto. ¿Cuánto debes agradecerle a Dios? Y tú que me estás escuchando, te quiero decir lo siguiente. Toma estas palabras. Jesús dijo que hay una morada en el cielo para todos aquellos que deciden depositar su confianza en Él. Y hoy tú estás aquí y esto no es casualidad. Dios quiere que tú deposites su confianza en Él en medio de estos tiempos. No sea que un día, después de que termine, todo este mundo se acabe y las calamidades sigan exterminando a más. Un día tú llegues al cielo y te digan, mira, aquí había una morada para ti. Por eso es que yo permití que tú estuvieras en una transmisión o en una reunión, escucharas este mensaje. Porque estos eran mis planes. Que tú entendieras que donde yo estoy, yo quería que tú estuvieras. Y que entonces con tristeza otro tome tu morada y diga, esta morada era para él, pero ahora es para tal. Amados, razones suficientes tenemos para darle gracias a Dios. Porque como el profeta dijo, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Cuántas cosas hay a nuestro alrededor para dar gracias? En todo. Cerremos nuestros ojos. ¿Cuántas cosas? Yo te invito a que hoy, ahí cerrados tus ojos, puedas meditar. ¿Cuántas cosas podrás darle gracias a Dios? Que hoy apartes estos momentos y puedas decirle, Señor, en esta quietud, si están todos tus hijos y todos los de tu casa, ahí puedas decir, gracias, Señor, porque aquí están todos. Y si falta alguno, hoy puedas decir como Job, que adoró a Dios y le dio gracias. Y dijo, Jehová Dios dio. ¿Qué momentos tan preciosos me diste con mi papá? ¿Qué momentos tan preciosos me diste con mi mamá? ¿Qué preciosos momentos me diste con mis hijos? Qué preciosos momentos me diste con mi esposo. Qué preciosos momentos me diste con mi esposa. Y algo que te va a ayudar es que dejes de preguntar y decir, ¿por qué? ¿Por qué ocurrió esto? Sino que te preguntes, ¿para qué? ¿Para qué? Y entonces podrás decir como David dijo un día que perdió a su pequeño y aquel pequeño murió. Y entonces David dijo, el pequeño ha muerto, mi hijo ha muerto. Mi hijo ya no vendrá más a mí. Y entonces él se levantó de su duelo. Y dijo, él ya no vendrá más a mí, pero yo iré a él. Amado, hoy ya no está aquí. Está en la eternidad. Ya está en otro lugar. Y tú y yo vamos por esa misma senda, solo que unos llegan antes y otros después. Y lo único que Dios quiere es que nos preparemos para esa eternidad. Eso es lo que Dios quiere. Que no se turbe nuestro corazón. Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Que no te turbes, sino que entiendas una cosa. Nos está esperando. Cristo quiere que donde Él está,
nosotros también estemos. Aprendamos a darle gracias. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. A ti, mi buen Jesús, hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. A ti, mi buen Jesús, te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Aprendamos a darle gracias. Yo te invito a que hoy rompas el silencio y que quizá a lo mejor has perdido el trabajo, quizá a lo mejor lo único que se ve es calamidad tras calamidad sobre tu vida, de una o de otra forma. Pero yo quiero decirte lo siguiente: ¿por qué darle gracias a Dios? Porque si no vinieran esos momentos, tampoco sabríamos doblar nuestras rodillas y buscar al Dios del cielo. Quizá no estarías con esa disposición y esa angustia de decir: Señor, yo quiero encontrarte, yo quiero tener paz. Si todo fuera bien, a lo mejor hasta dirías: no tengo tiempo, no puedo buscarte. Si tuvieras trabajo, mucho trabajo, a lo mejor hoy se han recortado las cosas y solo te alcanza para lo necesario, y eso te acongoja porque estabas impuesto a vivir holgado. Pero hoy es una bendición que solo tengas lo necesario. Porque si tuvieras mucho trabajo dirías: es que, Señor, tengo mucho trabajo y no tengo tiempo para buscarte. Ve hoy la bendición que tienes. Tienes tiempo para buscarlo en la intercesión. Amado hermano, hermana, quizá hoy estás atravesando por esto. Hoy tienes tiempo para meterte con Él. Hoy tienes tiempo para descansar y no andar todo abrumado, hasta malhumorado con tus hijos, siendo impaciente, siendo áspero. Quizá hoy tienes tiempo para descansar y tus emociones y tus sentimientos están más tranquilos. Tu mente está más pasiva y a lo mejor no estás tan ocupado en trabajos y solo te alcanzó para comer. Pero hoy tienes el tiempo para disfrutar a tus hijos, para sentarte y contemplarlos, varón, mujer. A lo mejor hoy no sales corriendo a un trabajo porque los dos trabajaban, y mientras tus hijos
estaban creciendo. Ay, como ellos podían. Hoy tienes tiempo para ministrarlos. Hoy tienes tiempo para observarlos, conocerlos. Hoy tienes tiempo para derramar tu corazón por ellos. No tendrás oro ni plata, pero lo que tienes le puedes dar. Si hoy tú te llenas del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, vas a tener muchas palabras de bendición para edificar a tu esposa, para poder edificar a tus hijos, mujer. Vas a poder tener tiempos para interceder por aquellos que hoy son tus hermanos. Hoy podrás tener tiempo para ser más humilde delante de Dios. Quizá hoy tú lo tengas todo. Dale gracias a Dios. Pero aún todo esto es una bendición. Porque nos puede faltar el dinero y podemos vivir. Nos puede faltar el alimento y podremos seguir adelante, quizás subsistiendo con unas cuantas comidas a la semana, como lo hacen en los países comunistas. Pero si nos falta Dios, no podremos vivir sin Él. Nuestra vida será un desierto. Ve las bendiciones en medio de esto y aprende a romper el silencio y a decirle: gracias, Señor, hoy te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Quizás si tú les dieras todo a tus hijos, que no está mal si tuvieras la oportunidad. Quizá Dios dijo: me los vas a echar a perder. Hoy necesito que no sean soberbios ni altivos. Dios tiene propósitos más allá de los que podemos pensar. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que sientes. Aún atrévete a decirle lo que sientes. Si sientes tristeza porque perdiste a ese familiar tan amado, a ese padre, a esa madre, a ese hermano, a ese hijo, a esa esposa, a ese esposo, aprende a decirle lo que sientes. Te siento dolor, pero también a la vez te quiero agradecer, Señor, porque lo recogiste y hoy está contigo. Lo que siento, a ti, mi buen Jesús, te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que has
todas esas bendiciones. Todo lo que haces y todo lo que harás. Hoy podemos decirle al Señor gracias. Todo lo que haces. Atrévete a decirle gracias. Y todo lo que harás. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás, por todo lo que haces y todo lo que harás. Bendito sea Dios. Aún en medio de la enfermedad podrás decir gracias, Señor, porque quizá esa enfermedad ha unido más a la familia, porque quizá a través de esa enfermedad has descubierto algo muy precioso. Quizá durante años, qué sé yo, quizá la familia no se hablaba, no se veía, y había quienes hasta llegaron a pensar, es que nadie me quiere, nadie se preocupa por mí. Pero hoy has descubierto un tesoro muy grande, que tu familia te ama, que los tuyos te aman, y que te aman en el amor del Señor, y que hay un Dios grandísimo que te ama, un Dios que está ahí a tu lado y que lo único que pide de ti es que te entregues a Él, que entiendas que esta vida es pasajera, que esta vida no es para siempre, que Él quiere una eternidad para ti. Qué hermoso es Jesús. Que no se turbe hoy tu corazón. Si te das cuenta que hay cosas que están mal en tu vida, desarráigalas de ti. Pídele perdón a Dios por esas malas acciones. Apártate de ellas, entendiendo que esas acciones solo te han apartado de Él y te han llevado a ofenderlo, pero que hoy Él quiere caminar de la mano contigo, porque Él no quiere la muerte del que muere. Él quiere que nos arrepintamos y nos volvamos a Él de todo corazón. Él quiere que vivamos para amar a Cristo Jesús, entregando nuestras vidas a Él. Rompe el silencio y dile: yo te doy gracias, Señor, porque Él te ha amado hasta este momento. Tan grande es su amor que te ha conservado con vida. Y aún en medio de ello te ha conservado para que tú hoy puedas ser empático con los demás. Hoy puedes entender el dolor por el que pasan otros. Y hoy puedes entenderlo y no ser indiferente. Qué hermoso es Jesús. Así como hoy Dios ha hecho con un joven, el cual yo amo mucho y lo estimo, en el cual Jesús pudo transformar su vida.
atravesaron por una enfermedad, por esta misma enfermedad tan seria, que hoy este joven y su propia madre y otros familiares, al saber lo que se siente y lo que se vive, y bajo la profesión que han estudiado como enfermeros, un día los encontré en una ciudad, los pude ver. Hoy son tan empáticos con esta gente y buscan hacerle el bien y hablarles de lo precioso que es Jesús, que hoy como enfermeros están dedicados a atender a estas personas con este padecimiento a riesgo de su propia vida, porque eso solo lo hace un corazón agradecido para con Cristo. Aún en la enfermedad démosle gracias a Jesús. Yo te doy gracias, yo te doy gracias por tu grande amor por mí. Yo te doy gracias. Me sacaste de tinieblas, me trajiste a tu luz y me diste vida nueva en ti, Jesús. Yo te doy gracias, yo te doy gracias, yo te doy gracias. Hoy te damos gracias, Jesús, por tu grande amor por mí. Yo te que con tu grande amor llegaste a nuestras vidas. Me sacaste de tinieblas, me trajiste a tu luz y me diste vida nueva en ti, Jesús. Gracias por esa vida, Jesús. ¿Tú sabías que hoy esa vida nos daría la confianza para amarte y para adorarte? Puedo elevar mis manos hacia ti. Eleva tus manos al Señor de los Señor de los cielos, tú eres el Cordero que diste tu vida por mí. Yo soy libre para amarte y para adorarte. Puedo elevar mis manos hacia ti. Señor de los cielos, tú eres el Cordero que diste tu vida por mí. Hoy te damos gracias, Señor. Yo te doy gracias por tu grande amor por mí, Jesús. Te doy gracias por este cuidado que tú diste por cada uno de nosotros, Señor. Aún en la adversidad, Señor, tú estuviste con nosotros, Jesús. Esa vida nueva que nos diste, Señor, nos sirve para seguir alentados, Señor, para seguir estando contigo, Jesús. Te damos gracias, Señor. Agradecemos tus misericordias, tus favores, Señor. Agradecemos los momentos difíciles, Señor. Agradecemos esas partidas, Señor, de familiares y amigos. Porque aún en medio de todo eso, Señor, pudimos ver tu mano, Señor, y tu cuidado, Jesús. Qué precioso eres, Señor. Eres maravilloso, Señor. Yo te doy gracias, yo te doy gracias por tu grande amor por mí. Yo te
trajiste a tu luz y me diste vida nueva en ti, Jesús. Yo soy libre para amarte y para adorarte. Puedo elevar mis manos hacia ti. Señor de los cielos, tú eres el Cordero que diste tu vida por mí. Yo soy libre para amarte y para adorarte. Puedo elevar mis manos hacia ti. Señor de los cielos, tú eres el Cordero que diste tu vida por mí. Yo soy libre para amarte y para adorarte. Puedo elevar mis manos hacia ti. Señor de los cielos, tú eres el Cordero que diste tu vida por mí, que diste tu vida por mí, que diste tu vida por mí, que diste tu vida por mí. Yo soy libre para amarte y para adorarte. Puedo elevar mis manos hacia ti. Señor de los cielos, tú eres el Cordero que diste tu vida por mí. Yo soy libre para amarte y para adorarte. Puedo elevar mis manos hacia ti. Señor de los cielos, tú eres el Cordero que diste tu vida por mí, que diste tu vida por mí, que diste tu vida por mí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Jesús, porque no te fijaste en cómo vivíamos ni quiénes éramos. Nuestras vidas, Señor, llenas de pecado, apestaban. Y con todo y ello, tú te acercaste, nos mostraste nuestra condición y nos amaste, dándonos perdón de nuestros pecados, tomando tú nuestro
sabiendo que hoy, en medio de todas estas cosas, te íbamos a necesitar a nuestro lado. Es grande y profundo tu amor, Señor. Grande amor, profundo amor, el que Dios tiene para mí. Grande amor, profundo amor, el que Dios tiene para mí. Yo no lo puedo entender, pero Él me ama. No lo comprendo, pero Él me sostendrá. Grande amor, grande amor, profundo amor, el que Dios tiene para mí. Gracias, Jesús. Grande amor, profundo amor, Es precioso tu amor. el que Dios tiene para mí. Yo no lo puedo entender, pero Él me ama. No lo comprendo, pero Él me sostendrá. Y todo mi ser se llena de Él, porque profundo y perfecto es su amor. Y todo mi ser se llena de Él, porque profundo y perfecto es su amor. Grande amor, profundo amor, el que Dios tiene para mí. Grande amor, profundo amor, el que Dios tiene para mí. Yo no lo puedo entender, pero Él me ama. No lo comprendo, pero Él me sostendrá. Y todo mi ser se llena de Él, porque profundo y perfecto es su amor. Y todo mi ser se llena de Él, porque profundo y perfecto es su amor, porque profundo y perfecto es su amor. Cómo
Jesús. Perdido yo estaba y tu amor me rescató. Borraste mi pecado y me diste tu perdón. ¿Cómo agradecerte lo que tú hiciste por mí? Ahora sé que vivo justificado por ti. Perdido yo estaba y tu amor me rescató. Borraste mi pecado y me diste tu perdón. ¿Cómo agradecerte lo que tú hiciste por mí? Ahora sé que vivo justificado por ti. Ahora sé que vivo justificado por ti. Ahora sé que vivo justificado por ti. No hay manera de agradecerte, Señor, tu inmenso amor, tus inmensos cuidados, Señor. Muchas gracias por todo ello. Gracias aún por tu palabra, Señor, que nos guía y nos alumbra en estos tiempos. Gracias porque tu amor no deja de brillar y que Él siga brillando más y más con una mayor intensidad, como en la iglesia primitiva, que a pesar de que vivían tiempos tormentosos, no dejaba de brillar el amor de Cristo, aun cuando la muerte los acechaba, aun cuando la escasez llegaba. Que nada nos separe del amor de Cristo. Gracias, Padre. Bendice a cada alma que está detrás de este mensaje en sus casas, de esa pantalla. Gracias por cada uno de ellos y bendícelos. En el nombre de Jesús. Amén. Les mandamos un fuerte abrazo a todos. Que el Señor les bendiga. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana.